Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Deseo que muy, muy, muy bien. Eh, bueno, estamos en septiembre y les voy a platicar de Nuevo en Pie. De Nuevo en Pie fue una serie que se hizo en homenaje a esa tragedia tan terrible que pasó en 1985 en México. Se hizo para conmemorar los 20 años. Y fue muy duro, fue difícil hacer esa serie por lo que significaba. Entonces, yo lo que tengo que hacer es y no conectar tanto con esa situación tan terrible que pasó. En fin, de nuevo en pie, éramos una familia. Fíjense lo que es la vida. En La Gloria y el Infierno, Héctor Bonilla hacía como mi hermano mayor, ¿no? Me hacía chamaca, en fin. Y en De Nuevo en Pie hizo mi marido. Qué bárbaro, Héctor. Tenía un colmillo para saber dónde estaban las... Me acuerdo, había una escena que era un baile. Entonces había, como se grababa en esa época a 3 cámaras, acá Mamba, allá Totopo y ahí está Tacha. Que ven. Que era 3 cámaras y entonces pues bailábamos, ¿no? Héctor y yo teníamos una posición y entonces de repente me jalaba y me sentaba y me decía, es que no nos está tomando la cámara ahorita. Y yo, a 3 cámaras, o sea, lo que es el colmillo. Y finalmente, bueno, yo se los he contado, yo me vea la cámara o no me vea la cámara, yo trabajo, pero estaba yo muy fascinada con cómo Héctor podía detectar también todo eso. Éramos una familia, Héctor y yo hacíamos marido y mujer y teníamos 3 hijos. Tuve la maravilla y la bendición, le da miedo los cohetes. Ven, aquí quédate conmigo. Se va a ir porque le da mucho miedo. De conocer a Guillermo Iván, que hacía mi hijo. Hubo una conexión muy linda entre él y yo, que dura hasta la fecha. Un gran actor, un actor con el que te acoplas, te entiendes. Muy padre. Y otros compañeros que también hacían de mis hijos, que desgraciadamente ustedes lo saben, yo para los nombres luego soy una facha. Hubo una escena que fue difícil, muy difícil. Ustedes lo saben, yo tengo, ¿cómo se llama esto? Claustrofobia. Entonces, pues hicieron el set de tal manera que es esto, Topo con sus pompis. Toti, hazte para acá, mamá. Que que fuera como un derrumbe. Entonces nos metieron adentro y tenía, o sea, era bien poquito el espacio para respirar. O sea, sí podíamos respirar, tranquilamente, pero con la claustrofobia era así como, ay, por Dios. Y bueno, recordé cosas de cuando fue el terremoto.
que ahorita les platico. Fue, a mí nunca me terminó de convencer, pero el movimiento lo hacía, o sea, la cámara en vez de estar fija, la movían. Y entonces sí se veía así como muy, muy movido. Eh, a mí no me terminó de encantar. El director me escuchó decirlo y no le gustó nada. Pero bueno, así fue. Eh, ¿Dónde estaba yo cuando fue el terremoto? El del 85. Estábamos grabando La Gloria y el Infierno y yo tenía llamado un poco tarde ese día y estaba dormida. Y de repente pues empezó el temblor. Ay, Totopito. Nena, quítate de ahí. Perdón, pero así es. Así es y así es la natural la cosa. Y ya me conocen y conocen a mis niñas. Empezó a temblar, estaba yo con Alberto y de pronto le digo, oye, está temblando. Me dice, sí, ahorita se pasa. Nos paramos, nos metemos al baño, a la puerta, pues, y no, qué feo, qué horrible, qué espantoso se sintió. Pasó, ya se calmó todo y nos volvimos a acostar. Y en eso, al ratito, no sé en cuánto tiempo tocan a la puerta, mi hermana estaba en producción de esa novela, ya les he contado. Y Elvira, ¿qué pasó? Oye, se suspende el llamado de hoy. Yo, ¿por qué? ¿No te has enterado? No, ¿de qué? Entonces ese temblor no fue un temblor, fue un terremoto. ¿Qué? Y las noticias, solo había un radio que podíamos escuchar. Sí, las noticias dicen que el DF desapareció. Horrible. Yo tenía 4 meses de embarazo, además. Entonces, pues ya nos vestimos, bajamos, vimos a ver qué decían, que se sabía. Pues realmente no se sabía nada más que eso, que el DF ya no existía. Todo mundo, pues, como se pudo, nosotros teníamos un carrito, pues a México, ¿no? Y llegamos por Ajusco, creo, por la parte de arriba. Y se veía, o sea, se veía el DF ahí. Y decíamos, ay, qué exagerados, ahí está. Total, ya llegamos a casa de mi padre, a mi casa, y ya vi que todos estaban bien en mi familia. Hablamos cuando se pudo, porque no, ustedes lo saben, no había comunicación con la familia de Alberto, también todos estaban bien. Y de las noticias que llegaban decían que en Tlatelolco se había caído un edificio, que las cosas estaban terribles ahí. Y eso a mí me preocupó muchísimo porque yo aún vive, gracias a Dios, una amiga muy, muy, muy querida que vivía ahí. Entonces, pues yo quería ir, me dijeron, no, espérate, ahorita no te mueves de aquí, espérate, porque hay réplicas, porque hay... Bueno, ok. Y al día siguiente sí iba a haber llamado. Entonces nos regresamos a Toluca y me acuerdo que íbamos en la carretera, ya digamos, cerca de Toluca, o sea, ya había edificios, ya había cosas. Y le digo, Alberto, ahí está temblando. Me dice, no, ¿cómo crees? Le digo, te lo juro, está temblando otra vez, está temblando bien fuerte. Pues él no lo sintió porque veníamos en el carro. Pues sí fue la réplica. Y
Bueno, en fin, ya al día siguiente grabamos, y el primer día que yo tengo libre, dije, yo quiero ir a buscar a Lupita. Nos vamos a México, vamos a Tlatelolco. Yo no recordaba bien cuál era su edificio. Total, finalmente ya me acordé, subimos, nada, vacío el departamento. Lupita entró en una crisis horrible. El edificio que se cayó, ahí vivían su cuñada y sus sobrinos. Entonces, ella estuvo ayudando para sacar a la gente, ¿no? Su cuñada ya era viuda y, en fin, lograron salir en ese momento, no sé en cuántas horas o qué, su cuñada, su sobrino y las niñas no aparecían, ¿no? Finalmente después, no sé cuánto tiempo se tardaron en encontrarlas, la sacan y solo una vivía. Y contó que cuando vino el terremoto y se les viene todo encima, agarraron unas sábanas y se hicieron como un caparazón, digamos, para poder respirar mejor, hasta que de pronto la hermana le decía, después de horas, ¿no? Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más. Y la hermana falleció. Entonces esto le creó a Lupita una depresión muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Gracias a Dios hoy está muy bien. En fin, y así estaba yo, en ese momento estaba así. Después, por ejemplo, supe al edificio al que yo me cambié después, en la Roma, que por ejemplo, en un edificio de enfrente del edificio donde yo me cambié, también se había derrumbado. Y contaban que un matrimonio con su bebé bajaron para salirse corriendo. Él logra salir y en el momento en que él logra atravesar la puerta se cae el edificio, agarrando a su mujer y a su bebé. Cuentan también que ahí en ese edificio, ay, miren, se me cierra la garganta, que en ese edificio había una chica lavando ropa en la azotea, y cuando se desploma el edificio, ella cayó parada, sin un rasguño. Entonces, muy fuerte. Entonces, todas estas imágenes, les digo que cuando estábamos grabando, en donde están enterradas, se me vinieron las imágenes de las sobrinas de Lupita. Horrible. En fin. Y cuando, después cuando temblaba, o sea, mi hijo nació y creció y demás, y entonces cada vez que temblaba, vivía con nosotros también mi sobrino Javo, y era así de córranle, córranle, córranle. Yo tenía 2 perras en ese momento, 2 compañeritas de vida que ya se me adelantaron, y Tabata y Luna, y ya sabían, yo vivía en el 4º piso, entonces había todavía unas escaleras y era la azotea.
Entonces yo era de vámonos, 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 y nos subíamos. Yo decía, de aquí a que bajamos los 4 pisos, mejor allá arriba. Ay, hija, voy Jaén toda la vida. Ay, qué exagerada eres, ¿cómo crees? No va a pasar nada. No. Es que ustedes no vieron lo que nosotros vivimos. Ah, sí, o sea, me hacían caso de que vámonos, pero ni se apuraban ni mayor cosa, ¿no? Viene el del 17. Jaén ya vivía con su mujer, con Samara, ya había nacido mi nieta Sophie, y, y de repente yo vivía sola ya, y empieza a temblar, horrible, los que lo vivimos sabemos lo espantoso que fue ese terremoto. Me bajo, yo vivía en una casa de 2 pisos, bajo y no saqué las llaves del portón de la casa. Entonces llegó un vecino, ¿cómo le ayudo? Le dije, tranquilo, o sea, no puedo salir, pero estoy bien y no hay nada encima de mí. Entonces él se fue a ayudar a otras gentes. Yo no entiendo, porque me acuerdo que me dio una crisis y empecé a gritar que, que, que por qué nos ponían esa alerta sísmica con esa alarma tan alarmante. No me acuerdo si era en Japón o en China, es música clásica cuando viene un terremoto. Entonces, evidentemente la música, o sea, escuchar ese sonido implica, viene un temblor muy fuerte. Pero yo creo que una música clásica de alguna manera, no sé, habría que vivir lo que espero en Dios que nadie lo vivamos. Pero esa alarma tan ruidosa, tan estresante, dicen, es para que te pongas alerta. Bueno, en el del 17, una prima mía, nieta de mi madre, Amalia, le dio un infarto. Cuando empezó a sonar la alerta, se infartó. No por el terremoto, no por la alarma. Entonces no sé por qué hacen eso. Debe estar muy estudiado y muy sabido, pero yo creo que tiene que ser algo, o sea, algo que sepas que si suena, aguas, pero que no te altere o sea, que te permita estar como un poco más tranquilo y poder razonar qué tienes que hacer. Afortunadamente ya hay simulacros y en las escuelas y en todos lados y ya más o menos sabemos qué hacer. En esa época, bueno, en el primero no se sabía, o sea, yo me acuerdo que cuando era niña y adolescente temblaba y era así de como, ay, está temblando, ay, qué rico. Bueno, en el del 17, pues igual se fueron las comunicaciones, nada, yo no podía comunicarme con nadie de mi familia. Evidentemente ellos no se podían comunicar conmigo. Y pues mi preocupación, ¿no? La mayor de todas, mi hijo y su mujer y mi nieta, ¿no? No hubo manera. Muchas horas después, bueno, yo vivía muy cerquita del Repsamen, muy cerquita. Entonces, fui a ver en qué se podía ayudar y sí me dijeron, no, o sea, no, ahorita más gente lo único que va a hacer estorbar. Entonces, mejor es cosa de conseguir cosas que se necesiten. Se necesitan pintura en aerosol para, para avisarles de los aviones y los helicópteros que no vuelen aquí arriba porque no nos dejan escuchar. Entonces, bueno, yo tenía pintura en aerosol, pues ahí voy a la casa, ahí la consigo, en fin, todo lo que se pudiera ayudar dentro de ese estrés y de ese demás. Yo no sé si gracias a Dios,
cuando llegué, cuando pude reaccionar y fui hacia el reexamen y me dijeron que no, no sé, yo haber visto a uno de los niñitos, no sé, no. En fin, después de eso, ya en la tarde, eh, llegó creo que el teléfono de casa y un vecino tenía teléfono de casa. Entonces fui y me lo prestó y logré comunicarme. Mi hijo ya había estado enloquecido porque sí se pudieron comunicar entre ellos, no sé cómo, pero se pudieron. Y alguien sabe algo de mi mamá y alguien, pues nadie sabía nada de su mamá. Cuando pude hablar con él me dice, ay, ma, perdón, o sea, ya entendí lo que es esto. Me dice que no salgas, no salgas. Él trabajaba, él vivía por Xola, por el Teatro Xola, y trabajaba en Polanco. Y se me tuve que regresar caminando de Polanco a la casa, mamá. Además, sin saber de su mujer y de su hija. Dice, todo destruido, mamá, todo caído, todo. Dice, perdón porque nunca te entendimos cuando nos decías, córranle, córranle. Que pues no, lamentablemente hay que vivir cosas así para tenerles el miedo y el respeto que merecen. Muy, muy triste, pero bueno, se hizo de nuevo en pie para eso. De nuevo en pie. Este país se levantó. La solidaridad de los mexicanos en esos momentos es impresionante. No, hay mucho vándalo y esto en la vida, pero en esos momentos el pueblo se apoya de una forma, nunca faltan los que se aprovechan y entran a las casas abandonadas para robar, en fin, nunca faltan, pero en su conciencia quedará. Pero sí es muy impresionante las brigadas que se hacen, no, qué fuerte, qué maravilla ver al ser humano ayudarse de esa forma. En fin, ¿cómo lo pasaron ustedes? Ahí en los comentarios, me gustaría leerlos. Ojalá todos y su gente estén bien. Siento feo. Bueno, cuídense mucho. Me cambio, me relajo un ratito y me pongo a hacerles otro video de otro tema que no tenga nada que ver. Y que descansen en paz todas las personas que fallecieron en esos terremotos. Cuídense. Y no veo nada, entonces no sé dónde está el botoncito. No saben para maquillarme. Bueno, maquillarme. Para pintarme el ojo sin verlos. O sea, sin ver mis ojos. No sé ni cómo quedé. Espero que más o menos bien. Ahí díganme. Bueno, cuídense.